Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Que Dios les bendiga. Una vez más les habla el pastor Ramis Robles Guerrero. Y en esta ocasión quisiera responder la pregunta número 6 de esta Semana Mundial de Oración del Joven Adventista. Y la pregunta número 6 es una pregunta que muchos jóvenes me han hecho a través de los años que me he relacionado con algunos jóvenes. Me dicen, ¿por qué hay jóvenes que son exitosos, triunfadores, y por qué hay muchos jóvenes que son fracasados? ¿Por qué muchos jóvenes fracasan en la vida? Y realmente esto es una pregunta un poco difícil de responder, ya que no hay un factor, se pudiera decir, no hay algo que defina literalmente lo que produce que un joven triunfe en la vida. Tampoco hay un, un parámetro o algo en específico que indique el fracaso de un joven en la vida. Pero si pudiéramos más o menos identificar, más o menos pudiéramos saber el por qué muchos jóvenes fracasan y por qué muchos jóvenes triunfan en la vida. ¿Y a qué le llamamos jóvenes fracasados? Jóvenes fracasados son aquellos jóvenes que eh, no pudieron o no han podido salir, se pudiera decir, debajo de las faldas de sus madres. Aquellos jóvenes que aún todavía dependen de sus padres para poder subsistir, para poder sobrevivir. Eh, Aquellos jóvenes que todavía no se han lanzado a la vida. Aquellos jóvenes que aún todavía, aunque tienen ya la edad para independizarse, aún todavía no se han independizado. Estos son jóvenes fracasados. También aquellos jóvenes que no les gustan los estudios, aquellos jóvenes que no se esfuerzan por estudiar, aquellos jóvenes que um, no tienen ese interés de avanzar en la vida, entonces también se le llaman jóvenes fracasados. Pero ¿a qué le podemos llamar un joven triunfador? Joven triunfador es aquel joven que ha podido salir debajo de las faldas de sus padres, es aquel joven que ha podido triunfar en la vida, ya sea porque él se lo propuso, ya sea porque en algún momento en su vida tomó la decisión de hacer eso. Y muchas personas se preguntan que por qué los jóvenes realmente fracasan y por qué los jóvenes o por qué otros jóvenes triunfan. Todo depende de quién sea el modelo a seguir de ese joven. Cada joven tiene un modelo a seguir. Cada joven sigue a alguien, ya sea alguien de la televisión, ya sea a sus papás, a su mamá, ya sea un amigo. Todos los jóvenes tienen un líder, a alguien a quien seguir. Entonces, dependiendo a la persona que ese joven haya decidido seguir, va a depender su futuro. Hay muchos jóvenes que observan cómo se viste, cómo habla, cómo camina cierta persona y quieren ser como esa persona y actúan como esa persona. Inclusive miran los éxitos de la vida de esa persona, que estudió esa persona y quieren estudiar también lo mismo que estudió esa persona. Así que muchos jóvenes tienen un ejemplo a quien seguir, siguen a alguien en la vida. Y de la misma manera entonces es que se produce también el fracaso. ¿Por qué razón? Porque muchos jóvenes eligen seguir o eligen como ejemplo a otros jóvenes que no han alcanzado el triunfo. Eligen como ejemplo a personas que son también fracasados. Y eso entonces es lo que lo hace a ellos fracasar, cuando siguen a una persona que realmente no ha triunfado en la vida. Por eso yo les aconsejo y les recomiendo, jóvenes, que si ustedes van a elegir a alguien a quien seguir, que su primer ejemplo, su primer líder sea Cristo Jesús en primer lugar. Y segundo, si van a elegir a alguien a quien seguir aquí terrenalmente, algún modelo a seguir, que sea alguien que haya triunfado. No necesariamente tienen que ser tus padres, no necesariamente tiene que ser un familiar. Cualquier persona que ha sido un ejemplo a seguir, que ha sido algún líder, entonces observa las cosas positivas de esa persona y haz a un lado las cosas negativas. Y verás entonces cómo poco a poco vas a ir triunfando en la vida. Que Dios te bendiga y espero que este consejo te pueda ayudar en la vida.